Abra su Biblia en Hebreos capítulo 10, versículos 11 hasta el 18. Vamos a leerlo, por favor. Voy a exponer pocos versículos. Únicamente 8 versículos. Leamos, dice así. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por todos los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cierre tus ojos y vamos a orar. Querido Dios, nos ajude a compreender tu palabra, a exponer tu palabra. Que tu voz se oiga neste momento, que eu me calle, tu crezca, que eu mingue. Habla a tu iglesia y también a mi corazón. Corrija a tu pueblo y también a mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amada iglesia, nosotros aprendimos en la reunión pasada, la primera porción del capítulo 10, acerca de la ineficacia de los sacrificios levíticos. Y en esta porción vamos a aprender acerca de la eficacia del sacrificio de Jesucristo. Primeramente, quiero presentar en los versículos primeros, 11 y 12, tres contrastes. Tres contrastes del pacto antiguo con el pacto nuevo. Mira que el versículo 11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Ahora, hay una porción acá del texto que esta traducción no nos trajo. El sacerdote está de pie, dice el texto original, de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. En primer lugar, hay una posición del sacerdote. Este primer contraste, la posición del sacerdote de pie día tras día y la posición de Cristo contrastando con el versículo 12 que dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces el contraste que el autor hace es de que los sacerdotes están de pie en un sacrificio continuo. Imagine usted la cantidad de personas, solo en el desierto, el texto de Éxodo narra que habían 700,000 hebreos. Imagina usted que era en ese tiempo levítico, cuando tenía el arca y todo el tabernáculo, la fila de personas que estaban ahí para ofrecer a cada día sus sacrificios. Tendría tiempo el sacerdote de sentarse, tenía tiempo del momento que arrancaba hasta el fin de la noche, de que el sacerdote tomase un segundito y dijera, para un cachito que yo voy a descansar. No, estaba de pie, con sentido a que entendemos que muchos eran los sacrificios. La fila de gente, una fila enorme de personas, una tras otra, trayendo sus sacrificios, buscando el perdón de Dios. Y él contrasta inmediatamente el versículo siguiente, versículo 12, que Cristo ofreció un solo sacrificio, uno solo, y está sentado. La posición de sentar no es únicamente una posición de descanso, sino que también una posición de autoridad, una posición de rey. Yo ya he explicado eso en exposiciones de este mismo libro, en prédicas anteriores. La posición que Cristo ejerce delante de Dios
como rey, sentado a la diestra del Padre, como sacerdote, como sumo sacerdote, aquel que entrega los sacrificios y como el propio sacrificio, aquel que es el sacrificado. Entonces es una de las posiciones. El primer contraste del antiguo pacto era que los sacerdotes quedaban en pie, con sacrificios continuos. Cada día presentaba. Y imagine usted que presentaba lo del hermano A hoy y mañana tenía el hermano A de vuelta. Así que eran muchos sacrificios por la cantidad de gente y por lo repetido que era. El segundo contraste que el texto nos muestra es la cantidad, el carácter repetido de los sacrificios levíticos y el carácter único del sacrificio de Cristo. Mira el versículo 11 todavía, dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día en pie, ministrando y ofreciendo muchas veces. Subraya esto, muchas veces, primero en pie, después muchas veces, los mismos sacrificios. Era una repetición de sacrificio. ¿Qué pecado fue? Fue este. Entonces trae el sacrificio y vamos a presentar el sacrificio. Y de vuelta el mismo sacrificio. De vuelta mañana, mismo sacrificio. Estaba lunes, estaba martes, estaba miércoles, jueves, viernes, sábado, no, pero domingo. Los mismos sacrificios, todos los días, los mismos sacrificios por los pecados del pueblo. Ahora, imagine que la gloria, la superioridad del sacrificio de Cristo difiere en cantidad. Acá dice que presentaba muchas veces, y el versículo siguiente dice: habiendo Cristo ofrecido una vez y para siempre. Ahí está la superioridad. No únicamente una vez, sino que para siempre. Es la tercera diferencia que quiero mostrar para usted, que el tercer contraste que está en esos dos versículos es de la eficacia del sacrificio. ¿Por qué, pastor? Porque el versículo sigue muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. La eficacia de estos sacrificios levíticos nunca podría quitar los pecados. ¿Para qué servirían entonces los sacrificios? ¿Por qué Dios había dicho que presentara los sacrificios? Eso era una figura, una sombra del verdadero sacrificio que quitaría para siempre. Porque si pudiera quitar los pecados, no era necesario que siempre que ellos pecaran, volvía a presentar los sacrificios a Dios de vuelta por perdón de sus pecados. Porque el pecado, una vez perdonada, es de todo y para siempre. Qué impresionante es eso, que quizás mucha gente no puede jamás comprender. Es difícil para la mente humana que cuando Dios perdona pecados, esos pecados están perdonados pasado, presente y futuro. Nosotros entendemos que es más fácil la mente humana comprender que cuando Dios perdona los pecados, está perdonando los pecados pasados. Es muy fácil entender que aquello que yo hice, el pecado que he cometido, Dios me perdonó, pero el pecado de ahora por adelante, ya tengo que pedir de vuelta un nuevo sacrificio por ellos. Y lo que el texto del Evangelio nos enseña y que el autor acá se enfoca es en mostrarnos que cuando Dios perdona nuestros pecados, estos pecados están perdonados en la eternidad, que usted tampoco sabe lo que es. Eternidad es un concepto que no podemos siquiera imaginar. Porque si decimos que no tiene inicio ni tiene fin, ya estamos poniendo un concepto temporal. Y la eternidad no es un concepto temporal. Es más allá del tiempo. Cuando decimos no hay inicio, ahí estamos hablando de tiempo, porque tiempo habla de inicio. Cuando hablamos de fin, estamos hablando de tiempo, y tiempo es fin, tiene fin. Pero la eternidad no tiene inicio ni fin. Ya por hablar eso, ya nos vamos menos de lo que es la eternidad. Entonces, el concepto de eternidad es cuando Dios, por ser Él mismo eterno, echa perdón sobre una persona, está diciendo: está borrado este pecado de la existencia. Yo nunca más me acordaré de ellos. Y hay tantos textos en la Escritura que trae para nosotros la eficacia de este sacrificio de Jesús. Que el sacrificio
que contrasta con este del pacto antiguo, no podría hacerlo. ¿Para qué serviría entonces estos sacrificios levíticos? Seguramente pienso yo, hermanos, y quiero compartir este pensar con la iglesia, de que esto era más o menos un trabajo de refrigerio psicológico a la mente de aquellos que estaban condenados por sus culpas. Dios traía un refrigerio a su conciencia, pero la conciencia les volvía a culpar después de una semana. Tanto que tenía que traer las tórtolas por causa del sacrificio por la culpa. Era un trabajo psicológico que Dios trabajaba, pero para figurar la sombra del verdadero perdón que estaba por venir, el verdadero sacrificio, que no tenía que ser traído todos los domingos o todos los días a la iglesia, al templo, para que el sacerdote pudiera hacer la aspersión de la sangre de la víctima, inocente sobre una persona culpable. No tenía más que hacer esto. Eso era una sombra, como nosotros aprendimos en las prédicas anteriores. Era apenas figura, era apenas una imagen. Pero el verdadero sacrificio, la eficacia de él, que puede quitar de la conciencia la condenación por la culpa. El sacrificio de Cristo nos quita la culpa, nos libera de la culpa. Y es impresionante el poder de este sacrificio, la eficacia de este perdón. Yo quiero que usted me acompañe en Miqueas, capítulo 7, versículo 19, cuando la palabra de Dios ya decía que el Señor en este tiempo, no en aquel tiempo, es una profecía de Miqueas, cuando viniera el Señor Jesús, en ese tiempo, Él volverá, Miqueas 7, 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esta es la cita que habla del mar del olvidamiento de Dios. Dios echará en el mar, en el profundo del mar, todos nuestros pecados. Dios no se acordará más de ellos. ¿Por qué? Porque no es de sacrificios que Dios se agrada. Mira lo que dice Miqueas 6:6. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Es esto que agrada a Dios, es de este corazón, un corazón contrito, un corazón quebrantado, como dijo David en Salmo 51, versículo 16 y 17, dice: porque no quiero sacrificio que yo lo daría, no quiero holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no quiere un sacrificio. Si usted mira conmigo y vuelve al versículo 1 de Hebreos que nosotros ya leímos, dice versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto lo que se acercan. Nunca puede. Cuando habla de la ley, está hablando de obras. Todo ese sistema levítico, ese sistema caduco por la primera venida de Cristo. El pacto antiguo que está caducado por causa del nuevo pacto en Cristo Jesús. Dios no quiere estos sacrificios más. Dios está declarando en su palabra: por obras nadie se salvará. Por su esfuerzo nadie puede perdonar sus mismos pecados. Si usted mira capítulo 10 todavía, versículo, y baja tus ojos, versículo 4, donde nosotros estamos estudiando. Hemos estudiado el domingo pasado. Dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿De qué serviría entonces
Si el texto está diciendo que nunca podría ser los perfectos, si el texto de Hebreos está diciendo que no puede quitar los pecados, si el texto que nosotros recién leímos, acá versículo 11, dice, nunca pueden quitar los pecados, no tiene eficacia ese sacrificio. Nunca pueden quitar los pecados. ¿De qué serviría? Únicamente de un refrigerio psicológico para sacar de encima la carga del pueblo hasta que llegara lo perfecto, el Cordero de Dios. Pero pastor, y aquellos que presentaban sus sacrificios a Dios, y estos sacrificios, pastor, era por perdón de sus pecados, y aquel hombre, después que entregaba el sacrificio al sacerdote, muriera, este hombre sería salvado por estos sacrificios. La palabra de Dios dice que sí. ¿Por qué, pastor? Porque este sacrificio no era el perfecto, pero representaba el perfecto. Todo lo que fue entregado, así como nosotros vimos en capítulo 8, que estudiamos en capítulo 7, quién era Melquisedec, todos los diezmos que fueron entregados por la tribu de Leví a Aarón, era entregado a Dios mismo, porque Abraham ha entregado el diezmo al Melquisedec, y Melquisedec era una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, una teofanía, era Jesús mismo. Y cuando dice que toda la tribu levítica estaba en los lomos de Abraham, así que cuando entregaba a los levitas, estaba entregando a Melquisedec, a Jesucristo. Todo ese sacrificio también fueron entregados como símbolo a Jesucristo. Por esa razón, una eficacia muy pequeña, una sombra, una figura sobre la vida de estas personas que de corazón obedecían lo que Dios había dado a Moisés, que eran estos sacrificios. Ahí ellos podrían ser lavados, pero no por la sangre de los animales, es lo que quiere explicar el autor de Hebreos, sino que por la sangre de Cristo. La fe a través de la sangre de estos machos cabríos apuntaba, señalaba hacia Cristo, y por causa del sacrificio de Cristo, aún en la sombra de los animales, les perdonaba el pecado. Entonces la eficacia nunca estuvo sobre la sangre de los animales. La sangre de los animales representaba a la sangre de Cristo. Y por representar a la sangre de Cristo, estos eran perdonados de sus pecados. Entonces no había eficacia en estos sacrificios. Era un sistema de refrigerio nomás. Lo que realmente perdonaba era la sangre de Cristo, lo que figuraba la sombra de estos animales, la figura, la imagen, el retrato, la foto de estos animales, como yo expuse en el mensaje anterior. Acompanhe comigo Isaías 43, 25, la eficacia del sacrificio de Cristo. Versículo 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hermano, el pecado delante del Señor, a través del perfecto sacrificio de Cristo, está totalmente borrado, está totalmente olvidado, está echado en profundo del mar. Quiero leer otro texto más, Jeremías 31, versículo 34, la parte B, que dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Está hablando siempre, después de aquellos días, está siempre hablando que es cuando venga el Señor Jesucristo, porque el texto acá nos dice que los sacerdotes estaban ministrando día tras día, y cada vez los pecados eran recordados, eran mencionados delante de la congregación, no eran olvidados los pecados. Hay un texto en Levítico que dice que determinados pecados tenían que ser llevados delante del sacerdote a través de 2 machos cabríos. Uno era sacrificado en el altar, su sangre era tirada a la mitad para la batea y ahí era aspergido sobre el pecador. Y el otro macho cabrío, el chivo expiatorio, el sacerdote tenía que poner la mano sobre la cabeza del chivo expiatorio y mencionar los pecados de este pecador,
y transferirlos para el bode expiatorio. Y ese chivo expiatorio era suelto en el desierto. Y ahí este chivo se iba, llevando los pecados de esta persona. Ahora imagínese usted esta persona cuando encontrara de vuelta este chivo expiatorio. Iba a recordar de todos sus pecados si por casualidad lo pudiera encontrar. Era un símbolo de que Dios estaba diciendo, yo voy a echar tus pecados al olvidamiento. Se van tus pecados, nunca más volverán. Pero como era símbolo, este animal podría comparecer de vuelta y por ahí la persona culpable podía recordar todos sus pecados. Este es el animal con el cual el sacerdote puso la mano, lo soltó al desierto, no era para volver, pero regresó. Y ahí uno por apenas mirar ese chivo, ya volvía toda su culpa, todas sus desesperaciones, y diciéndome, volvió el pecado a asombrarme. El pecado es asombroso, pero Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados. En el sacrificio perfecto de Cristo, nunca más Él se acordará de tus pecados. Salmo 103, versículo 12, dice así, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios así ha hecho en Jesucristo, a través del texto que dice, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13, dice así, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Está citando acá el Salmo 110 también una parte. Pero ¿qué significa que Cristo, por estar sentado a la diestra del Padre, está esperando? Significa ese versículo 13. Está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué está esperando Cristo? ¿Qué está esperando? Si usted lee Filipenses capítulo 3, versículo 20, usted ve que también nosotros esperamos. Y esta esperanza que tenemos es por la segunda vinda de Cristo. Ahora, Cristo está esperando ¿qué? Para tener su segunda venida. Son dos cosas. Primera cosa que Cristo está esperando es la consumación del reino, que únicamente lo sabe el Padre que está en el cielo. Cristo no puede levantar de su trono y decir, bueno, yo voy a consumar, yo voy a traer la iglesia de vuelta, la que compré con mi sangre, Padre, yo estoy yendo. No, el Padre que le decreta lo que va a pasar el tiempo y los tiempos que tiene que pasar. Cristo está sentado a la diestra del Padre, esperando que el Padre lo decrete. Porque en Mateo 24, 36, cuando le pregunta, ¿cuándo serán estas cosas y el día de tu segunda venida? Jesús le dice, a mí no pertenecen los tiempos, ni la hora, ni el día. Nadie lo sabe, únicamente el Padre que está en el cielo. Jesús está esperando la consumación y el decreto del Padre. Así como Jesucristo fue enviado por el Padre. Él dice, el Padre me envió para cumplir su voluntad. Así como Jesús fue enviado por el Padre en el tiempo determinado por el Padre, como dice el libro de Hebreos, diciendo, en el cumplimiento de los tiempos, la plenitud de los tiempos, vino el Señor Jesucristo. Segundo motivo, ¿por qué está sentado esperando? ¿Por qué está esperando para su segunda venida? Segundo motivo, por causa de 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, cuando dice que muchos tienen por tardanza la segunda venida del Señor, pero no tenga por tardanza por causa de la misericordia y de la paciencia de Dios, que Dios tiene longanimidad, sino que es longánimo, esperando para que todos se arrepientan. Todos, ¿quién, pastor? Todos sus elegidos, hasta que el último elegido escuche el llamamiento, el evangelio de salvación y sean salvados. Está esperando que el último elegido por Él pueda escuchar el llamamiento externo. El Espíritu Santo actúa en su corazón a través del llamamiento interno y así éste se arrepienta, sea regenerado, se convierta. Cuando el último elegido escuchar el evangelio y se arrepentir, hermanos, amada iglesia, vamos a escuchar en los cielos los sonidos de las trompetas de Dios y los cielos se abrirán y todo ojo verá la segunda venida de Cristo veniendo en los cielos con gran poder y gloria y sus ángeles con Él, como dice el texto de Mateo 24. Así lo vamos a ver.
ese Dios todopoderoso. Son esas las dos razones por las cuales Jesús todavía no ha venido. Está esperando, como dice el texto, versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y estos enemigos que Jesús ha vencido en la batalla de la cruz. Ha vencido a todos sus enemigos, pero Dios, el Padre, pondrá a estos enemigos bajo la planta de los pies de Jesucristo en la consumación. ¿Por qué, pastor? Porque el reino de Dios fue inaugurado con la primera venida, pero será consumado con su segunda venida. Cristo venció la muerte por la misma muerte de Él. Al morir por su debilidad, representada ante el mundo y ante los hombres, ante los seres espirituales, ante el mundo espiritual, visible e invisible, Jesús, por su debilidad, por su carne, por su encarnación, vence a todos los enemigos de Dios en humillación, humillándose. Cuando Él venga la segunda vez, vendrá como un rey sacerdote, sumo sacerdote y rey de todo y sobre todos, y vendrá para aplastar al enemigo. Él ha derrotado al enemigo, pero todavía no están bajo sus pies en el sentido de decir: Padre, ¿cuál es el momento que voy a mostrar al mundo y a todos los seres espirituales que ellos están bajo mis pies? Cuando el Señor determine su segunda venida. Y será la consumación de los siglos. El reino fue inaugurado cuando viene el Señor por primera vez, que Él dice: arrepentíos porque es llegado el reino de los cielos. Llegó el reino cuando Cristo viene primera vez. Será consumado cuando Cristo venga por segunda vez. Y ahí sí los enemigos serán visiblemente humillados bajo la planta de sus pies. Él aplastará a todos los enemigos de Dios. Todos los seres espirituales que afrentan al pueblo de Dios, todos aquellos que no son hijos de Dios, no pueden estar como partícipes con Él en aquel día. Todos aquellos que están contra la voluntad de Dios serán enemigos de Dios, serán aplastados con sus enemigos. Será un gran, terrible día para los perdidos, los que se pierden. Pero para nosotros brillará el sol de justicia. Saltaremos y saldremos y saltaremos como becerros en la estribería, como dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 4. Versículo que sigue nos dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos y para siempre a los santificados. Es el versículo más importante de la Escritura. Uno de los versículos quizás también bastante complejo. ¿Cómo puede que una sola vez, una sola ofrenda hizo perfectos y para siempre a los que están siendo santificados? Ese texto, cuando dice, acá en Reina Valera la traducción dice, una vez y para siempre hizo perfecto para siempre a los santificados. Ese texto, a los santificados, la verdad es un participio presente que tiene una acción continua. No es a los santificados, es a los que están siendo santificados. Las mejores traducciones traen a los que están siendo santificados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que Dios nos hizo perfectos una vez y para siempre? Este versículo afirma que gracias a la obra de Cristo se ha acabado la terrible frustración de estarmos ahogados bajo la opresión de la culpa. Esta opresión que tenía en los sacrificios levíticos. Ahora hago una pregunta a ustedes: ¿somos perfectos? Por esa razón es que el texto es un poco complejo. ¿Cómo puede decir el texto que somos perfectos, que Dios hizo perfecto a través del sacrificio de Cristo? Y no solo perfecto, sino que para siempre. Nos hizo perfectos no para los pecados pasados, nos hizo perfectos para siempre. Yo pregunto a usted: ¿somos perfectos?
¿Cómo nosotros podemos decir que somos perfectos? Nos encontramos en la incómoda situación de dudar entre lo que nos dice la palabra y entre nuestro diario vivir, nuestra propia vida. No queremos negar el testimonio de la Escritura, pero tampoco queremos negar el testimonio de nuestros propios ojos. ¿Qué debemos hacer? Somos perfectos. De una vez y para siempre fuimos hechos perfectos. Acá tenemos que entender un concepto en la Escritura que es el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no significa que ya fuimos santificados, ya fuimos glorificados. ¿Se acuerda de Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, hasta el 32, que dice, a los que conoció de antemano, conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, a estos glorificó. Está todo en el pasado, los verbos acá en el idioma original es pretérito, es pasado, es aoristo, ya está hecho, ya está cumplido esto. Pero todavía no llegó el tiempo de la glorificación. Ya glorificó, pero no llegó el momento de la glorificación. Es algo hecho porque Dios trabaja con eternidad. Pero nosotros tenemos que entender conceptos de tiempo, temporal, que es pasado, presente y futuro. Para nosotros traducirmos esto es difícil porque ponemos, ya fue hecho en el pasado, pero todavía no llegó en el futuro el momento de la glorificación. Es como una persona que todavía va a escuchar el Evangelio, un elegido, pero no escuchó todavía y Dios va a usar tú y yo para predicar la palabra de Dios. Pero la palabra habla de Él. Usted ya fuiste llamado, Él ya te llamó, pero no llegó el momento de su llamamiento. El momento de llamamiento será cuando yo predique el Evangelio a Él y Él escuche la palabra de Dios a través de la predicación externa que llamamos de llamamiento externo, predicación del Evangelio a sus oídos. Cuando esta prédica llega a sus oídos, que es llamamiento externo, Él en su corazón siente la voz del pastor llamando a la oveja que es Él. Como dijo Jesús, yo soy el pastor de las ovejas, mis ovejas conocen mi voz, Juan capítulo 10, y me siguen. Él va a escuchar esta voz porque el Espíritu Santo va a actuar a través de su corazón, en sus adentros, hablando a través de su Espíritu mismo. Este es lo que nosotros nombramos de llamamiento interno. Cuando el Espíritu Santo hace con que cuando la persona escucha el Evangelio, su corazón se contriñe, su corazón reconozca la voz de Dios y se arrepiente de su pecado. A partir de ese momento, esta persona es regenerada, es decir, sale de la muerte espiritual y viene a la vida, nace de nuevo. Es el verdadero nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo convierte el corazón de un pecador arrepentido. Cuando dice santificados, glorificados, en el pasado está diciendo, Dios ya lo hizo, pero todavía llegará el tiempo de su cumplimiento. Cuando dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, que dice así, el Cordero que fue muerto, desde antes de la fundación del mundo, no podemos comprender, es un concepto de eternidad. Antes que el mundo fuera mundo, el Cordero que es Jesucristo, había sido inmolado, ya había sido muerto. Su sangre ya había perdonado los pecados de todos sus elegidos. Ya estaba la historia diseñada. Ya estaba todo escrito. El texto bíblico que dice esto, no tenga problema conmigo, tenga problema con el texto. Por esa razón nosotros podemos entender que cuando el texto dice, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Significa un concepto eterno, un concepto de que Dios ya ha perdonado todos nuestros pecados, ya, pero todavía estamos en un proceso de santificación. Todavía no llegó el momento de la perfección. ¿Cómo se explica entonces?
En cuanto a su justificación, hermano, en su justificación eterna, ya sos perfecto, tú ya eres perfecto. En cuanto a su vivencia diaria, la perfección es una aspiración cuyo cumplimiento queda en el futuro, aún en el futuro. Cuando dice, hizo perfectos, está diciendo, no tenemos nada a añadir. El sacrificio de Cristo, perfecto, no puede ser añadido nada en cuanto a este sacrificio. Ya es perfecto. Pero en cuanto a nuestra experiencia en la vida cristiana, tenemos que ir añadiendo a nuestra fe virtud, como dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Eso son dos procesos. Uno es la perfección del sacrificio de Cristo. Perfecto, ¿por qué? Porque no hay más ningún pecado en ti, sea pasado, presente y futuro, que te va a quitar de la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Es perfecto en eso. Por eso los textos bíblicos, siempre cuando nombra al pueblo de Dios, dice a los santos que están en Asia, a los santos que están en Capadocia, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Coloso, a los santos, a los santos. ¿Somos santos o pecadores? El apóstol Pablo me llama santo, pero cuando veo mi diario vivir digo, pastor, soy un pecador. Dios, yo necesito misericordia. ¿Por qué, pastor, esto? Porque usted está en un proceso, en un camino de santificación. A los que están siendo santificados, para que cuando llegue el día del perfeccionamiento, el día del cumplimiento de la perfección, el que está siendo perfeccionado, el que está siendo santificado, sea recibido inmaculado delante del Señor. Entonces, ¿qué haremos? Ya que soy totalmente perfecto para Dios en cuanto a su sacrificio, ¿puedo vivir mi vida como quiero? ¿Puedo vivir de cualquier forma? No, por amor de Dios. Tenemos que andar en buenas obras, como nos dice el libro de Efesios, que están preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Las buenas obras están preparadas para aquellos que tienen los frutos del Espíritu producidos en su corazón, que están en Gálatas capítulo 5. ¿Y qué son las buenas obras? Son la demostración de la autenticidad de una salvación ya ganada. No es para ganarla. No por nosotros es ganada, sino que por nuestro Señor Jesucristo. Y las malas obras serían entonces la evidencia de que una persona no fue justificada, no fue en realidad purificada, santificada, perdonada. Así que aquel que tuvo sus pecados perdonados deberá vivir una vida de santificación, de lucha en contra de sus adentros, de lucha en contra de sus deseos pecaminosos, de lucha en contra del pecado, de lucha en contra de Satanás, de lucha en contra del mundo. Una persona realmente transformada, que tuvo sus pecados, que fue hecha perfecta y para siempre, una vez sola, por causa del sacrificio perfecto de Jesucristo, esta persona va a vivir su vida en santificación. El que tiene el concepto de decir, ahora que fui perdonado y Dios me ha salvado y la salvación ya no se pierde, entonces yo puedo vivir como me viene la gana, yo
yo puedo vivir como quiero. La persona que tiene ese concepto, quizás a través de este pensamiento va a actuar de acuerdo a una persona que nunca conoció el evangelio de verdad, que nunca tuvo su vida transformada. Una persona que piensa que tener la garantía de salvación es una excusa para pecar, es una persona que probablemente, posiblemente, nunca haya nacido de nuevo, está mal enseñada. Necesita congregarse, necesita de doctrina, necesita conocer la palabra para que pueda aprender qué es la nueva vida en Cristo, qué es salir de la muerte espiritual, qué es tener una vida perfecta delante de un sacrificio perfecto que te hizo perfecto una vez y para siempre. No hay más sacrificios a serem presentados. Las buenas obras nunca son el medio de la salvación, pero sí su consecuencia. Nunca son el medio de la salvación, sino su consecuencia. Por lo tanto, la demostración de su autenticidad. La salvación no viene por las obras. La salvación viene por el sacrificio perfecto de Cristo. Cuando nosotros vemos a algunas personas decir, usted no quiere aceptar a Cristo, digamos que si vamos a considerar la fuerza de esta palabra, si vamos a hablar de un lenguaje coloquial diciendo, no, hablamos así para llamar a la persona a Cristo, vamos a descartar las críticas, pero si vamos a considerar la fuerza de la palabra aceptar, vamos a entender que en la Escritura no somos nosotros quien aceptamos a Cristo, es Él que nos acepta a nosotros, porque el texto nos dice que, acá enfatiza especialmente, que somos aceptos. Nuestra aceptación por parte de Dios no es asunto de nuestro propio mérito. Siempre hemos de devolver la misma verdad. Somos aceptos en el amado. Mire Efesios capítulo 1, versículo 6. Nosotros somos aceptos en el amado. Él es quien nos acepta a nosotros. Una persona puede recibir a Cristo en su corazón, pero la fuerza de la palabra aceptar es para Dios. Dios es quien nos acepta como hijos y nos adopta como hijos. Él convierte nuestro corazón. Versículo siguiente, del 15 hasta el 17, el autor de Hebreos trae la cimentación, la fundamentación de su tesis. Está diciendo que nosotros fuimos hechos perfectos una vez para siempre. Y ahí él dice, pero ¿dónde sale esa tesis? ¿Cómo yo compruebo a ustedes, hebreos, judíos, que conocen la Escritura, que yo estoy hablando la verdad? Y ahí trae la cita de Jeremías 31, versículo 33 y 34, cuando él dice así, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, todas las veces que el autor de Hebreos menciona un texto del Antiguo Testamento, él habla que el Espíritu Santo es el que dice. Qué cosa linda, qué hermosura. Cuando un autor del Nuevo Testamento dice, el Espíritu Santo así atestigua, el Espíritu Santo así dice, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis su corazón. Cada vez que hace una cita del Antiguo Testamento, él dice que el Espíritu Santo está hablando. Y acá vuelve a decir lo mismo, como nos atestigua lo mismo Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, mira que acá enfoca lo que es el nuevo pacto. ¿Cuándo que nosotros íbamos a ser perfectos? ¿Qué sacrificio sería aquel sacrificio perfecto? Acá está la prueba, acá está el cimiento que el autor de Hebreos toma del Antiguo Testamento para mostrar a los hebreos diciendo, ¿cómo? ¿De dónde salgo con esta enseñanza? ¿Cómo el Espíritu Santo me ha mostrado eso? El Espíritu Santo me ha mostrado y también ha dicho a ustedes ya a través del Antiguo Testamento que después de aquellos días, ¿qué días? Después de los días que viniera el Señor Jesucristo por primera vez. Después de la primera venida de Cristo, después de la llegada del Mesías,
Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Acá está hablando de gracia. Si usted va a mirar, hermanos, si usted va a mirar el texto, la historia de la humanidad, el texto de Génesis nos deja claro que cuando Dios hizo a Adán y Eva, Él trae un pacto de gracia. Antes de la caída, el pacto es gracia. Porque todo lo que el hombre tiene que hacer es obedecer. La vida no existía, Dios le da la vida ya gratis. Al crear, el creador, cuando sopla sus narinas, ya le pone la vida. ¿Y cómo Dios perpetúa esta vida? A través del árbol de la vida que Él pone en el centro del jardín. Cuando Dios pone el árbol allá, no sé si estaba pegadito al árbol del conocimiento del bien y el mal, pero estaba allá en medio del jardín, los dos árboles. Cuando Dios pone, está diciendo, de esta manera usted puede comer y vivir eternamente. Así Dios perpetúa. Pero Dios le da la vida y da un orden, únicamente un orden. Usted mira eso que es un pacto de gracia. Cuando dice, de todo árbol podés comer, todo es gratis para usted acá. La vida, el mundo visible, todo para ti es gratis. No tienes que laborar, que trabajar para tener tu pan. No, todo es de gracia. Lo único que tenés que hacer es obedecer, dar oído a mi voz y obedecerme. Nunca coma del árbol de fruto, conocimiento de bien y mal. ¿Ve que es un pacto de gracia? Después de la caída viene la maldición sobre la tierra y de ahí viene el pacto de obras. Cuando el Señor dice, sobre tu esfuerzo comerá tu pan, sobre tu trabajo comerá tu pan. La mujer tendrá dolores al tener hijos, ahí ya viene pacto de obras. Usted tiene que conquistar ahora lo que necesita. Usted tiene que ganar tu salvación a través de ¿qué? De la obediencia a la palabra. Y para que usted sea perdonado, todo el sistema de sacrificios fue creado para perdón de los pecados. Y ahí vemos pacto de obra. Cuando el texto nos habla de la ley de Dios, que ahora está escrita en nuestro corazón, que está diciendo, ya no son por obras más. Estas leyes que traían todo lo que usted tenía que hacer para alcanzar tu salvación, para alcanzar tu justicia, para alcanzar tu perdón, ahora ya no es más necesario. El Señor trae de vuelta la promesa de vida eterna en Cristo Jesús, el pacto de gracia mismo que estaba en el Edén antes de la caída. Y trae de vuelta. Por eso en capítulo 22 de Apocalipsis, cuando habla de la Jerusalén eterna, cuando habla de la consumación, dice que yo daré de comer del fruto del árbol de la vida. Es decir, él vio, Juan, el árbol de la vida descendiendo también. Y aquel que vence, está en el inicio de Apocalipsis, está en el capítulo 3, las 7 cartas, comerá del fruto del árbol de la vida. Entonces viene la obediencia al Señor, no para conquistar una salvación, porque ya fue ganada por los méritos de Cristo, sino que para honrar en obediencia y amor a aquel que ya nos ha dado la salvación. Una salvación ya ganada. Y finaliza diciendo, versículo 18, pues ¿dónde hay remisión de estos? ¿De esto qué? De estos pecados. No hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión, ya no hay más ofrenda. Es lo que dije en el inicio, si realmente funcionase el sistema levítico, nunca más tenía uno que presentar sus ofrendas. Porque si fue remido los pecados, nunca más es necesario ofrenda por los pecados. Cuando Dios perdona, perdona a usted en toda la raíz de tu existencia. Te limpia, te purifica. Y ese perdón, por esa razón, es cuando decimos, ¿qué sucedió en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? La muerte de Cristo en la cruz perdonó a todos los pecados del mundo, justificó a todos los pecados del mundo. ¿Qué pasó en la cruz? Es la misma pregunta que la gente hace. ¿Qué pasó en el Edén?
El hombre murió definitivamente en su pecado. El hombre está en anestesia espiritual, está dormido. ¿Qué pasó? ¿Está muerto o está ahí medio vivo? Perdió su capacidad, está inhabilitado. Lo que pasó en el Edén depende de lo que pasó en el Edén, tu concepto, para entender lo que pasó en la cruz. Si usted entiende que el hombre murió, como dijo Dios en Génesis 3, está muerto, entonces tú vas a entender que en la cruz Cristo le da vida. No le despierta de un sueño, sino que lo que pasó en la cruz fue la resurrección de nuestra muerte espiritual que ha sucedido en el Edén. Es muy importante entender el libro de Génesis para entender el Evangelio. Es muy importante comprender el alcance de perdón de Dios, el alcance de la salvación, de la obra de la crucifixión, que es el propósito último, digamos mayor, de la encarnación. Cristo encarnó porque fue necesario ser sacrificado. Sin carne, sin un cuerpo, no podría ser la expiación por nuestros pecados. El propósito mayor de la encarnación es la expiación. Una vez esta ofrenda perfecta siendo consumada, ya no hay más ofrenda por el pecado. No podemos añadir nada a esta ofrenda. No podemos mejorarla. No podemos agregar una cosita más. No podemos más llevar las tórtolas como un añadido. No. Pero mientras estamos en este mundo, en este cuerpo físico, debemos, en este proceso de nuestro presente, que así es como entendemos el tiempo, debemos luchar, pelear en contra de todo lo que es las cosas carnales, temporales y pecaminosas, para llegarmos en el día maravilloso de la segunda venida de Cristo y decirnos, acá estamos, Señor, como dijo el apóstol Pablo. En esta caminada de santificación, guardé la fe, batallé la batalla, terminé la carrera, guardé la fe. Que Dios ayude a mí y a ti a entender que tus pecados están perdonados, los tuyos y los míos, y Dios no hace memoria de ellos, que es una única vez este sacrificio hecho, te hizo perfecto para siempre, sos perfecto en Dios, tu vida está guardada en Cristo, no tienes con qué preocuparte, tienes que luchar en contra de las pecaminosidades de nuestro ser en este mundo temporal. Pero tu vida está guardada en Cristo. Luche como un buen soldado de Cristo. Demuestre tu salvación a través de tus hechos, a través de las buenas obras, que es la que evidencia una salvación ya ganada por mérito ajeno, que es Cristo. Así, amados, vamos siguiendo la caminada, liberados con la convicción, liberados de la culpa, con la convicción que estamos sanados, que estamos limpiados, que estamos purificados, que ya condenación ninguna hay para nosotros los que estamos en Cristo Jesús, que vivimos no según la carne, sino según el Espíritu, porque la ley del Espíritu y vida nos ha librado de la ley de pecado y muerte. Así que ya no hay condenación, no hay acusación. Tus oídos no pueden escuchar la condena y la acusación de Satanás diciendo, sos culpable. No, porque Dios te hizo perfecto con el sacrificio de Cristo. Valore este sacrificio. Por amor de Dios, comprende el poder del sacrificio de Jesús. Cada vez que nosotros pensamos que todavía nuestras culpas, nuestros pecados están golpeando nuestras puertas, es porque no entendemos todavía qué es la fuerza de este sacrificio. Cómo nos ha limpiado eternamente. Eternamente no es una excusa para pecar. Al contrario,
Es para que cada vez más luchemos en gratitud, en alegría, en esfuerzo, en confirmación, en veracidad de lo que pasó en la cruz por nosotros. De esta forma, vamos trillar este camino, esta batalla, felices, con la seguridad de la salvación. El creyente debe tener la seguridad de la salvación, la seguridad que sus pecados están perdonados. Esto es una eliminación de la culpa. No deje con que el diablo eche culpa sobre tu mente, sobre tu pensamiento, sobre tu corazón. Venza estas batallas mentirosas, son mentiras. No dé oídos a las mentiras del diablo. Ya fuiste perdonado para siempre. Para siempre. Fuiste hecho perfecto. Para siempre. Es muy fuerte esta palabra. El texto no dice, fuiste hecho perfecto hasta cuando pecas de vuelta. No, el texto no dice, hasta el pecado siguiente. No, el texto no dice esto. Usted fuiste perdonado hasta que, desde que nunca, siempre y cuando nunca vuelva a cometer el mismo pecado. No, el texto no dice esto. El texto dice, para siempre. Es muy fuerte esta palabra. Para siempre, es eterno. Tu perdón a través del sacrificio eterno de Cristo fue para siempre, pasado, presente y futuro. Cierre tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, nos ayude a entender tu palabra. Ministra, Señor, en nuestro corazón la comprensión de este perdón. Oh Dios, cómo nos falta entender la magnificencia que trae el sacrificio en la cruz, la grandeza, la superioridad. Oh Dios, nos ayuda a comprender, Señor, que ya estamos limpiados, no hay culpa, no hay condenación que nos pueda echar el diablo, nada, nuestra mente, nuestra conciencia está limpia, Señor. Gracias por tu infinito amor. Ayuda a los hermanos que tienen una conciencia que los acusa, Señor, a entender, Señor, que sus pecados fueron perdonados y tú echas en el mar del olvidamiento, tú nunca más se acuerdas de ellos. No es como el macho cabrío que podía volver, Señor, y ellos encontrar con su culpa. No, Dios, nunca más tú te acuerdas de la culpa de ellos. No somos culpables ante ti, Señor. La sangre de Cristo es que les presenta ante el trono celestial la gloria de Dios. Y es la sangre de Cristo que los limpia, Señor. Y tú no ves más sus pecados. Ellos están borrados. Tú no los ves más. Ayude a la iglesia a entender eso, Dios. A tus hijos. Aquellos que todavía, Señor, se sienten culpables. Se sienten, Señor, despreciables por sus pecados pasados. Quizás presentes. Quizás pecados, Señor, que están cometiendo ahora. Pecados que recién cometieron. Oh Dios, ayúdeles a entender eso y a vivir una vida de glorificación a tu nombre, de santificación a ti, Señor. En nombre de Jesús, te agradezco por este culto. Que la gracia de Cristo Jesús, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la consolación del Espíritu Santo sea con la iglesia hoy para siempre. Amén y amén.